Lo que haremos ahora será demostrar algunas propiedades y teoremas que hemos visto, y esto lo vamos a hacer con dos objetivos. Uno de los objetivos será demostrar que sí la igualdad es la que nos indica la propiedad y o teorema, y el otro objetivo será poder aplicar álgebra de Boole a estas expresiones que estemos utilizando. Entonces, en este momento voy a demostrar la propiedad distributiva, y para la propiedad distributiva vamos a utilizar esta que tenemos acá abajo. Por ejemplo, suma respecto del producto. Entonces, prácticamente vemos que ahí tenemos A, tenemos más B por C, y que es igual a lo que ustedes pueden ver ahí, a A más B por A más C. Entonces, a continuación vamos a demostrar que esto sí es cierto, es decir, que es igual a lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, iniciemos. Voy a colocarle acá solamente 1, 2, 3, etcétera, para ir viendo qué pasos hicimos. Entonces, yo voy a empezar a realizarla. Cuando tenemos algo de este tipo, entonces nosotros decimos A por A y luego A por C. Entonces decimos lo primero, A por A es igual a A. ¿Por qué estoy diciendo solamente una A? Porque si nos venimos para acá donde está, por ejemplo, el teorema 2, este que tenemos acá, perdón, sería el teorema 4 de la idempotencia. Decimos que si tenemos A por A, y si por ejemplo está por otra A, al final de cuentas podemos colocar solamente una A. Entonces en ese momento estamos implementando o utilizando el teorema 4 de idempotencia. Entonces por eso es que solamente voy a colocar yo acá una A. Luego voy a decir más, porque es el símbolo que acá me está dando, y luego digo A por C, A, C. Muy bien, ya utilicé el primer término, luego voy a utilizar B. Entonces digo más B por A, B, A, B, A. Más B, esta misma B por C, B, C. Ese sería mi primer paso, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta álgebra, al final de cuentas, tiene mucho que ver con el álgebra que nosotros hemos visto en algunos otros años, entonces también podemos aplicar factorizaciones que hayamos visto en esa álgebra. Entonces, lo que yo voy a aplicar acá en esta nueva expresión, porque lo que yo estoy tratando de hacer, recordemos, uno es demostrar esta propiedad y también poder aplicar, que es lo que estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, álgebra de Boole. Si no recordamos, cuando estuvimos viendo en algún momento álgebra, tenemos algo que se llama factor común, y recordemos que el factor común es prácticamente buscar entre los diferentes términos algunas letras que sean iguales, y ese va a ser nuestro factor común. En este caso podemos darnos cuenta que acá tenemos A, en este otro término tenemos AC y en este otro tenemos BA. Si nos damos cuenta, la que se repite es la A. En este último no se repite nada. Entonces, digamos como un paso número 2, vamos a aplicar el factor común. ¿Y cómo nos quedaría si aplicáramos el factor común a esta expresión? Nos queda de la siguiente manera. Vamos a colocar la A afuera de un paréntesis porque es la letra que se repite. Vamos a colocar un paréntesis y vamos a decir
que está multiplicando a este primer término. Entonces, prácticamente vamos a colocar la unidad. ¿De acuerdo? Luego vamos a decir más y vamos a colocar acá la letra C, ¿verdad? Porque recordemos que adentro del paréntesis colocamos lo que no es común. Más lo que no es común sería la B. Y cerramos el paréntesis y colocamos más B, C, que sería prácticamente este término. Entonces, prácticamente, esto sería lo que está acá, esto lo que está acá y esto lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos prácticamente una nueva expresión, ¿verdad? Ahora, con esta nueva expresión del número 2, con esta nueva expresión, yo tengo que venir y ver en todas estas propiedades y en todos estos teoremas, identificar cuál puedo aplicar en alguna parte, por ejemplo, de esa expresión. Entonces, si yo me doy cuenta, yo puedo aplicar algo en esta expresión, en esta parte de la expresión. ¿Y qué puedo aplicar? Eso se parece mucho a, por ejemplo, esto que hemos estado viendo acá, el teorema 2 de elementos neutros. Si nos damos cuenta, tenemos una A más 1 y eso es igual a 1. Entonces, eso lo podemos aplicar a todo ese paréntesis. Por consiguiente, es como que nosotros estuviéramos aplicando aquí, voy a colocarle una flechita, estuviéramos aplicando el teorema 2, ¿sí? El que tenemos acá. Entonces, si yo le aplico el teorema 2 a esto que yo ya identifiqué, porque si nos damos cuenta, a pesar de que no haya una A, pero hay una variable por ahí, prácticamente esa variable sería la C y sería la B, ¿sí? Entonces, todo eso se convierte en un 1, ¿de acuerdo? Todo eso se convierte en un 1. Si lo quisiéramos ver como un circuito, prácticamente tendríamos esto, tendríamos un cablecito por acá, un cable por acá. Vamos a ver, un cable por acá, otro cable por acá, otro cable por acá, otro cable por acá y otro cable por acá. Que prácticamente esto se convierte en esto que habíamos visto acá, en un paralelo. Es decir, cada uno de esos, por ejemplo, el 1 es este que está acá. Sí tenemos un cable uniéndose. La C es este que está acá. La B es este que está acá. Pero al final de cuentas, no importa, por ejemplo, qué valor tome C y qué valor tome B. En este caso, siempre va a haber corriente por acá. Es decir, siempre a la salida va a haber un 1. Por eso es que acá se convierte en 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría al final de cuentas? Número 3. Número 3. Nos quedaría A, ¿verdad? La A está multiplicando al 1, pero como es 1, recordemos que no se coloca. Entonces coloquemos más lo que nos restaría B, C. Y si nos damos cuenta, sí se cumple, ¿verdad? Sí se cumple esa propiedad. A continuación, demostraremos las leyes de Morgan. Lo que vamos a demostrar en este momento son las sumas lógicas en productos lógicos, es decir, este que tenemos acá primero. Entonces, lo voy a copiar aquí en esta parte. Entonces voy a decir A, voy a copiarlo tal cual está ahí, más B. Y muchas veces nosotros no solamente lo vamos a encontrar con esos paréntesis y negado todo, sino que también lo podríamos encontrar así.
¿De acuerdo? Prácticamente estamos negando todo A y B. ¿De acuerdo? Y eso dice que es igual a que yo estuviera diciendo A negado and B negado. Entonces, vamos a demostrar si esa igualdad es cierta o no en este momento. Para eso, yo me voy a auxiliar de las tablas de verdad y voy a decir que A, voy a tener A y B en una tabla de verdad y voy a tener a la salida Z. Entonces voy a hacer una tabla por acá. Voy a hacer una tabla. Y entonces me recuerdo de aquella formulita donde me dice cuántas combinaciones puedo tener. Entonces, como en este caso solamente tengo dos variables y 2 elevado a las dos variables, me da 4, entonces voy a tener 0, 0, 1, 1. Y este 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora voy a ir sacando los resultados de esta tabla según esto que está aquí arriba, según la ley de Morgan. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo con la ley de Morgan? La manera de demostrarlo es la siguiente. Ya hice mi tabla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo digo es, me voy a recordar de esta ley, ¿verdad? De cómo se resuelve un OR. Y recordémonos cómo se resuelve un OR. Vamos a ir haciéndolo combinación por combinación. Entonces, a ver, cuando en el OR tengo 0 y 0 en B, entonces esa es la tablita que tenemos acá arriba, si nos podemos dar cuenta, acá, esta que tenemos aquí, ¿sí? Esa es la tablita del OR. Entonces, si nos recordamos de esa tablita del OR, decimos que 0 con 0 en el OR nos da, ¿cuánto nos da? Vamos a ver, nos da 0. Pero como acá lo negamos todo, es decir, negamos la respuesta completa, sería 1. ¿De acuerdo? Sería 1. Ahí. 1. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué acabamos de hacer? 0 con 0 nos da 0, pero como lo negamos todo acá, lo negamos todo en la ley de Morgan, entonces negamos toda la respuesta. Por eso es que en lugar de 0 coloqué 1. Ahora decimos 0 en A y 1 en B sería, vamos a ver cuánto es, acá, sería 1, pero como estamos negando todo, sería 0. Luego, la siguiente combinación 1 y 0 en B nos dice que es 1, pero como se niega toda la respuesta, es 0. Luego tenemos 1 or 1, también es 1 en la tabla, pero como lo negamos todo, es 0. Eso dice la ley de Morgan, por lo menos en este caso, de las sumas lógicas en productos lógicos. Ahora, demostremos que esto es igual que el lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer también con una tablita. Voy a colocar A, B. Y a la salida voy a colocar Z. Voy a hacerle una tablita por acá. ¿Sí? Voy a hacer esto así. Voy a hacer esto así. Entonces, la misma idea, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Recordemos que estamos haciendo esto solamente para demostrar que se cumple la ley de Morgan. Es decir, que esto que está aquí es igual a esto que está del lado izquierdo. La tabla del lado izquierdo es esta y la tabla del lado derecho es esta. Entonces vamos a ver si nos sale igual. Si nos sale igual, entonces sí se demuestra la ley de Morgan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos acordamos de la tablita del AND, la vemos aquí arriba,
Y aquí está la tablita adelante. Dice que únicamente va a ser 1 cuando los dos sean 1. Eso es lo que nos interesa. Todo lo demás son ceros. Pero si nosotros queremos, podemos ir viéndola paso a paso. No hay problema. Entonces, a ver. Acá, al contrario que acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos negada una y una, es decir, individualmente. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo tengo aquí 0, yo voy a tener el 0 negado va a ser 1 y el 0 negado va a ser 1. ¿Y qué dice de 1 y 1? La tablita dice que es 1. Entonces, coloco 1, ¿verdad? Luego, estamos negando 1 por 1. Aquí no negamos toda la respuesta completa. En el otro sí, ¿verdad? Entonces decimos 0, que sería un 1 ahora porque los negamos, 1. Y luego el 1 negado sería 0, 1 y 0 nos da 0, ¿verdad? Luego acá, 1 se convierte en 0 por esta ley, 0 se convierte en 1 por esta ley, entonces 0 y 1 sería 0. Luego tenemos 0 se convierte, perdón, el 1 se convierte en 0, el 1 se convierte en 0 porque está negado, 0 y 0, 0. Y si nos damos cuenta, las respuestas a estas tablas son iguales. Por consiguiente, sí, es cierto que sí se da la ley de Morgan. A continuación realizaremos otro ejercicio y nos podrían dar de esta manera alguna expresión. Entonces, a continuación veremos un ejemplo acerca de cómo simplificar una expresión, que es lo que hemos estado hablando por medio del álgebra de Boole. Entonces, supongamos que tenemos una expresión como la siguiente. X', Y, Z, más X', Y, Z, más X, Y'. Entonces, en este caso, como nos podemos dar cuenta, tenemos una expresión booleana y vamos a aplicar entonces acá, me faltó colocar acá una negación. Entonces, lo primero, si nos podemos dar cuenta y somos observadores, podemos nosotros aplicar el factor común, que regularmente pues siempre es el que se aplica, o por lo menos podríamos empezar por ese paso, comprobando si hay términos iguales en distintas proposiciones. Entonces, una idea es que si ustedes se pueden dar cuenta, acá ya aparecen 3 letras, 3 literales. Entonces, cuando eso sucede, un tip podría ser encontrar 2 variables iguales, que sería lo ideal, ¿sí? Pero que solo una cambie. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a hacer el paso 1. Entonces, ya sabemos que en este vamos a aplicar un factor común. Vamos a aplicar factor común. Entonces, si nos podemos dar cuenta, estas dos proposiciones compuestas tienen letras iguales. Entonces, en este caso sería el factor común. Si nos damos cuenta, las letras que son iguales son las X y también la Z. ¿Sí? Entonces, colocamos X', Z, y dentro del paréntesis colocamos las que en cada término no son comunes. En este caso sería la Z
más, y en este caso sería, perdón, en este caso no sería Z, sería Y más Y', ¿sí? Entonces, a esto me refería cuando estamos buscando factores comunes, cuando tenemos 3 literales en cada término. Entonces, la idea sería encontrar 2 variables iguales, como es en el caso de x', z, y que solo una variable cambie. En este caso, la que cambia es y, si ustedes se dan cuenta. Entonces, lo demás lo copiamos igual, más x, y'. Muy bien. Ahora, en esta nueva expresión que nos quedó, también tenemos que venir y preguntarnos, ¿será que todavía puedo venir y simplificar más esta expresión aplicando alguna propiedad o algún teorema del álgebra de Boole? Si podemos darnos cuenta y ser observadores, vamos a encontrarnos y vamos a identificar que en esta parte encontramos una propiedad, y esa propiedad prácticamente es que existe un complemento, que prácticamente es el que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos haciendo algo de este tipo, siempre es ideal que tengamos a la mano este documento para poder ir identificando algunas propiedades o teoremas que podemos aplicar. Entonces, si nos damos cuenta cuando sucede este caso, que sería este que está acá, eso se convierte en un 1. Entonces, número 2, voy a colocar número 2 solamente para llevar un orden. Voy a copiar x', z, el 1 no lo coloco porque ya se sobreentiende, más x, y'. El siguiente paso sería realizar nuevamente la comprobación y la observación a ver si acá podemos aplicar alguna propiedad o algún teorema. En este caso ya no podemos aplicar ninguna propiedad, ningún teorema. Por consiguiente, esta que está acá es nuestra respuesta final. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, originalmente teníamos esta expresión y ahora de esa la llevamos hasta esta. Y entonces, si pueden ser observadores, esta respuesta final es mucho más corta, más simplificada que la original. A eso nos referimos cuando entonces estamos aplicando álgebra de Boole. ¿De acuerdo? Muy bien, hagamos otro ejemplo. Supongamos que nos dan, por ejemplo, nos dicen que tenemos A, tenemos A' más Y. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es que, como siempre, debo identificar cuál puedo aplicar y si nos podemos dar cuenta, podemos aplicar una propiedad distributiva. ¿De acuerdo? La número 2, la que tenemos acá. Entonces, voy a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Le voy a colocar un número 1 solamente para identificar lo que estoy haciendo para llevar un orden nada más. Entonces, vamos a multiplicar A por A'. Vamos a colocar A'. En este caso sí lo tengo que colocar porque son diferentes, ¿verdad? Más, tengo que colocar el símbolo que tengo acá, ¿de acuerdo? Y voy a decir nuevamente A por Y. Entonces coloco A, Y. ¿Sí? Siguiente paso, identificar acá qué teorema o qué propiedad puedo aplicar. Si nos damos cuenta, volvemos a tener un complemento acá, aunque aquí no exista un punto, se sobreentiende. Entonces nos quedaría
nos quedaría en este caso un 0. ¿Sí? Entonces, prácticamente es como que esto se convertiría en 0 más a y. Entonces aquí colocaría el del complemento. Complemento, voy a colocar una C. Este sería el número 2 que hice. Y el número 3, prácticamente nuestra respuesta sería A, Y. Esa sería nuestra respuesta, ¿verdad?